Bueno, vámonos con el racionalismo. Con el empirismo, perdón. El empirismo, al contrario del racionalismo, va a apostar el conocimiento a los sentidos. Sus principales representantes son el inglés John Locke, que es un intelectual, participó en la política también, es padre del llamado liberalismo político, que es una corriente sobre todo más de la filosofía política que le apuesta a las libertades individuales en, en muchas relaciones humanas, como el comercio y otras, ¿no? Pero bueno, aquí en filosofía su contribución está en el empirismo. El otro es David Hume, es escocés, y el tercero es George Berkeley. Pero en la materia solamente vamos a abordar a John Locke y a David Hume en una menor medida. Bueno, ya un poquito después del racionalismo, ya entrados en el siglo XVII, el empirismo postula que la verdad se puede conocer. La realidad como tal la puedo conocer. Porque, bueno, incluso había filósofos que decían que la verdad como tal no se puede, no la podemos conocer como tal, tal y como ya existe. Pero bueno, los empiristas dicen que sí. En realidad la verdad es cognoscible y existe objetivamente. ¿Qué quiere decir objetivamente? Que existe por ella misma, que no existe porque yo la conozca o porque yo vaya a verla. Es independiente de mi voluntad, que es el ejemplo que hablábamos en el otro video. Si se cae un árbol en la calle y nadie lo ve, pues en realidad es un hecho que existe por sí mismo y no necesito yo verlo ni pensarlo para que exista, ¿no? A eso se refiere. Bueno, John Locke, como buen hombre de inicios de la modernidad, pues sigue discutiendo a Dios todavía. Dice que Dios puede existir, pero no dependemos de él para lograr las cosas, a diferencia de René Descartes, que decía que Dios era la sustancia infinita que sí me ayudaba al conocimiento, ¿no? John Locke, como padre del liberalismo político, pues va a poner un gran poder de acción en el hombre. Dice que el conocimiento y las acciones humanas son libres y le pareció una extravagancia dudar de los datos provenientes de los sentidos y confiar mejor en las ideas abstractas. ¿Cómo puedo confiar en lo abstracto si mis sentidos son lo primero que tocan el mundo?, dice este hombre. Centra la ciencia en la experimentación, la observación y la descripción sistemática. Dice que las ideas innatas en realidad no nos sirven para conocer el mundo e incluso las pone en duda, ¿no? Una idea innata es una idea que ya traemos de manera impresa, por así decirlo, desde el nacimiento. Un concepto importante de John Locke es el concepto de tabula rasa. Tabula significa tabla y raso significa plano o hendido, ¿no? Entonces la tabula rasa se refiere sobre todo a un espacio en blanco, un espacio, un lugar que no ha sido tocado, nada se ha puesto sobre él, es de alguna manera como virgen. Esta tabula rasa está desprovista naturalmente de ideas que luego son adquiridas progresivamente mediante la experiencia. Aquí vamos a entender experiencia como aquella actividad donde yo me relaciono con mi entorno, con mis sentidos, mis 5 sentidos y bueno, también un sentido mental que vamos a ver después. Pero ese es el concepto de experiencia que vamos a ver en el empirismo. Todas nuestras ideas, todas, vienen de nuestros sentidos. ¿Y qué pasa con la reflexión, por ejemplo? ¿Qué pasa con estas ideas que salen directamente de la mente? Bueno, pues dice John Locke que no se compara a los 5 sentidos, pero sí se acerca mucho a ellos. Y le llama, de hecho, es un sentido interno. La reflexión es un sentido interno. Incluso la reflexión, que parece que nos salió de la nada, previamente estuvo conectada al gusto, al olfato, al oído, al tacto o a la vista, según los empiristas, porque de aquí todo sale, todo sale.
Eh, John Locke distingue entre los conceptos también de cualidad e idea. Este autor no dice que las cosas son tal y como las percibimos, o sea, así como las veo y las siento, no es que así sean del todo, pero sí es necesario considerar los datos que mis sentidos me dan y después organizarlos gradualmente. Mientras René Descartes desconfiaba de los sentidos y decían que me ayudaban casi para nada en aprender la realidad, porque eran como una especie de engaño del mundo, lo que dice Locke es que los sentidos realmente son la clave para entender el mundo. No dice que los sentidos sean todo, pero sí son la pieza fundamental que después yo tengo que darle orden, ¿no? Y él va a clasificar los sentidos en dos. Bueno, primero su concepto de ideas. El concepto de idea es fundamental para él. Vemos aquí que existen ideas de sensación. Primero identifiquemos esto dentro de este mapa. Ideas de sensación e ideas de reflexión. Las ideas de sensación pertenecen o están más apegadas a los objetos que tratamos de conocer. Acuérdense que esta es la relación básica en el conocimiento que estudia la rama de la epistemología. Yo, sujeto pensante en el mundo, que conozco todos los objetos de mi alrededor. Bueno, entonces lo que decía John Locke es que las ideas de sensación se dividen en dos. Primero, las cualidades primarias de los objetos. Las cualidades primarias pertenecen enteramente a los objetos, también se les llama objetivas. En este caso tenemos el ejemplo del fuego. ¿Cuáles serían las cualidades primarias del fuego? Bueno, de cualquier objeto. Su extensión, su forma y su movimiento son las cualidades básicas de todas las cosas en el mundo. Se les llama también cualidades objetivas. ¿Por qué? Porque de alguna manera pertenecen enteramente al objeto. Están, por así decirlo, encerradas en él. ¿Sí? Le pertenecen por completo al fuego. ¿Qué diríamos aquí? ¿Cuáles son las cualidades primarias del fuego? Pues que asciende, que tiende a ascender, se presenta de forma dinámica, siempre tratando de escapar hacia arriba, nunca hacia abajo. ¿Qué forma tiene? Tiene esta forma típica de llama. Jamás lo vamos a ver distribuirse como se distribuye el agua en un plano. Y su movimiento, pues ya lo mencionamos también, ¿no? Ahora, vámonos con las cualidades secundarias. Estas cualidades, dice John Locke, no le pertenecen como tal al fuego, como estas. Estas cualidades pueden ser el color, el sabor o algún otro efecto que yo percibo con mis 5 sentidos. En el caso del fuego, ¿cómo puede ser que el fuego me dé calor si estoy un poco distante, pero me dé dolor si me acerco muchísimo a él? Lo que dice John Locke es que el dolor no es parte del fuego como tal, sino que es algo que yo experimento cuando entro en contacto con él. El dolor no es algo exclusivo del fuego. De hecho, el hielo también me puede causar dolor si dejo mi mano mucho tiempo sobre el hielo. El color amarillo. Hay muchas otras cosas que son amarillas. Esto no es particular del fuego. El calor. Hay otras cosas como el sol que me dan calor. Mi propio cuerpo genera calor. Entonces, dice John Locke que las cualidades secundarias las cualidades secundarias no pertenecen al objeto, sino que de alguna manera están como en medio de él y de mí. Yo estoy experimentándolas cuando lo conozco, pero no es que pertenezcan exclusivamente a él. Bueno, y por otro lado tenemos las ideas de reflexión. Las ideas de reflexión
nacen de la mente, sobre todo, y son principalmente el pensar, el querer, el desear, el dudar. Estas son las que él llama sentidos internos, porque no necesariamente vienen de mis cinco sentidos, aunque sí están muy relacionadas con ellos, ¿no? Y bueno, como pueden ver, aquí hay dos marcas moradas, ¿no? Que corresponden a las sustancias. ¿Qué es la sustancia? Otro concepto que trataron estos hombres, y desde el empirismo, la sustancia es ser, esencia o naturaleza de algo. La sustancia viene eh, de una raíz latina, significa lo que está debajo, lo que está de alguna manera oculto. La esencia, el ser o la naturaleza de algo, lo más importante de algo. Entonces los empiristas reconocieron que hay una esencia. Ciertamente hay una esencia en las cosas, pero yo no puedo acceder a ellas. De todo esto, ¿qué es lo que yo puedo conocer? Ideas de sensación, objetivas o subjetivas, ideas de reflexión. Pero como tal, el fuego, ¿qué es en realidad? ¿Por qué existe el fuego? ¿Es obra de alguien o de algo? ¿Cuál es su papel en el mundo? Igual que yo, que los hombres. Eso yo no lo puedo conocer. Y de hecho esto se parece a una de las cuatro causas de Aristóteles, ¿se acuerdan? La causa final. La causa final de las cosas, el porqué de las cosas. La sustancia entonces vendría a ser aquella cosa que amalgama o que mantiene juntas a todas estas características. Todo esto y todo esto junto definen al fuego. Pero en realidad lo morado, la sustancia, no podemos conocerla directamente. Entonces, precisamente por eso los empiristas dicen que la experiencia es lo que me va a llevar al conocimiento. Vámonos por último con David Hume, el escocés, político e intelectual, que se considera el culmen de la tradición empirista. Culmen quiere decir punta o estado más álgido o más intenso de algo. Porque David Hume llevó al extremo el uso de los sentidos. Le da un papel menor a la razón todavía, su valor a la razón. De hecho dice que tiene una frase famosa de que la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones. Coincide con los racionalistas en que hay que ser siempre escépticos, en que hay que dudar de las cosas. Su aportación son estos conceptos de impresiones e ideas. Las impresiones son percepciones que entran con mucha fuerza y violencia a la mente. Las ideas serían solamente imágenes débiles de cuando pensamos o razonamos. Es importante para él dejar de hablar de cosas que no podemos vincular con la experiencia. En este caso, hablar de Dios, de una sustancia infinita, de una causalidad en el mundo, de alguna fuerza que hace que sucedan las cosas, es absurdo para él. Para él, si algo no está directamente vinculado con mi experiencia sensorial, no vale la pena discutir sobre ello. Los contenidos de nuestra mente se relacionan o los podemos, es un mecanismo con el cual podemos conocer el mundo en torno a tres principios. El primer principio es el de la semejanza. Muchas sillas de diferentes estilos. ¿Cómo puedo saber yo que una silla es una silla? Si pertenecen a distintos tiempos, fueron diseñadas por diversas personas y pueden tener varios estilos.
Bueno, porque finalmente va a ser una superficie con 4 patas y que va a tener un respaldo para mi espalda. Ya eso, esa estructura la hace ser silla, ¿no? Entonces ese es el principio de la semejanza, la similitud. El segundo principio es la contigüidad, las cosas que siempre o casi siempre se dan o aparecen juntas. Este es el principio de la proximidad. Por ejemplo, el arco iris y la lluvia. No puede haber arco iris sin lluvia. Entonces, si nos vamos atrás en el tiempo y pensando como pensaban estos hombres de por qué existen las cosas, pues el arco iris siempre lo iban a definir como algo de la lluvia. Uh-huh. Lluvia era algo que venía pegado con el arco iris. A lo mejor empezaba yo a imaginar que las gotas de alguna manera se solidificaban en el aire y que de repente algunas gotas se entintaban de un color y otras de otra y se empalmaban, qué sé yo. Aquí lo importante es la proximidad, que estas cosas vienen siempre juntas. Y el tercer principio es el de causalidad, que una cosa causa otra, una cosa es el origen de otra. Aquí, por ejemplo, la lluvia. El hecho de que yo vea siempre nubes negras justo antes de la lluvia me hace pensar que la nube negra es el origen de la lluvia. Descubrir cómo funcionaba el ciclo del agua, las fuerzas de condensación y de precipitación, eso ya es otra historia. Pero en un principio sí podía yo como ser pensante identificar que había un origen y una consecuencia. Pero todo esto siempre, acuérdense, en el nivel de los sentidos. Porque para los empiristas, primero va mi sentido, primero veo y luego pienso. Y digo, ver es un decir, porque en realidad puede ser tocar, oler, probar, todo lo que tenga que ver con los sentidos. Entonces recordemos siempre este debate, esta tensión, que el racionalismo va a postular. Pienso según lo que veo. Y, no, perdón. El racionalismo va a postular. Veo según lo que pienso. O sea, en realidad es mi pensamiento y mi razón lo más importante para conocer todo. Y los empiristas van a decir lo contrario. No, pienso según lo que estoy viendo. Porque lo que yo estoy viendo es lo que me va a disparar el conocimiento. Si yo no tengo esa cosa fuera de mí, que puedo oler, tocar, ver, escuchar o saborear, no puedo conocer nada. Este es un debate fundamental de la modernidad porque se están peleando justo el hecho de dónde está la verdad, dónde está la realidad, está fuera de mí o está dentro de mí. ¿Cómo funciono yo con el mundo? ¿Cómo puedo conocer y hasta dónde? Es el tiempo en el que pues, la ciencia está dando muchas herramientas para que estos hombres discutan eso, ¿no? Es la época en que se están desarrollando disciplinas como la medicina, la astronomía, por supuesto, con los lentes, el derecho, la botánica. Empieza a haber un crecimiento importante en la clasificación de plantas, de animales. Cada vez se alejan más esos mitos de seres increíbles, seres asombrosos, que vivían recónditos en bosques y selvas inexplorados. Y bueno, entonces este es básicamente el debate y yo espero que les haya quedado un poco más claro. Nos vemos la siguiente semana con el nuevo tema y con Immanuel Kant. Cuídense mucho.